Ellos dijeron, tu hijo se ha de marchar. Dejará el desierto y no volverá nunca. Su cabeza enfermó con sueños de futuro, sueños de cemento y distancia. No desates tu tienda, hijo mío. Marcha, pero no desates tu tienda, que yo estaré aquí dormida, esperándote. Chinguetti es la séptima ciudad santa del Islam, una ciudad moribunda en medio del desierto mauritano. De su esplendor solo queda el recuerdo de un pasado glorioso y un cierto orgullo de resistencia ante el avance de la arena. Durante siglos, llegada la época de la recogida del dátil, las familias nómadas se citaban en los palmerales cercanos. En los últimos años, el paulatino abandono del nomadismo ha separado a las familias aún más y la Hedna, la fiesta del dátil, es ahora una reunión entre nómadas y sedentarios, entre aquellos que todavía viven del pastoreo y quienes han emigrado a la capital o al extranjero. Cita en el desierto es la historia del reencuentro de una de esas familias. Me llamo Mahamud Mohamed. Mis padres fueron nómadas hasta 1988. En la actualidad dirijo un albergue para turistas junto a la mezquita de Chinguetti. Nací y me crié en el desierto, aunque mi familia siempre estuvo muy ligada a esta ciudad, que poco a poco va siendo enterrada por la arena. Las dunas avanzan y Chinguetti resiste en su batalla por vencer a la sequía y al abandono. Pero hubo un tiempo en que la ciudad fue grande. Temprana Edad Media, cuando los imperios de Ghana y Malí dominaban África Occidental, Chinguetti era lugar de paso obligado para las caravanas de camellos que cruzaban el desierto. En ella se instalaron sabios y poetas llegados de todos los rincones del mundo árabe. Chinguetti era una perla en medio del desierto, en la que cada año se daban cita miles de peregrinos para emprender juntos el viaje a la Meca. Tuvo 11 mezquitas, numerosas escuelas coránicas y bibliotecas en las que guardaban manuscritos centenarios. La ciudad aún respira, de forma agónica, pero respira. Le queda la mezquita principal, alguna de las escuelas religiosas y los libros. Mientras existan los libros, Chinguetti seguirá viva. Cuando mis padres abandonaron el nomadismo, yo me marché a Nouakchott, la capital del país, para estudiar gestión empresarial. Luego regresé a Chinguetti, monté el albergue y me hice cargo de la biblioteca, que es el mayor tesoro que conserva mi familia. Es muy grande. En ella guardamos más de 250 volúmenes fechados a partir del siglo XIII. Fue fundada por mi bisabuelo, que en aquella época compraba, vendía, cambiaba, coleccionaba y copiaba libros. En esta biblioteca hay muchas cosas sobre el Islam: poesía, medicina, literatura, historia, muchas cosas. Los libros antes no estaban protegidos, pero yo me he encargado de restaurarlos y de conservarlos para que duren el máximo tiempo posible. Este es un libro que habla sobre el profeta Mahoma y es del siglo XIV.
Aquí tenemos un Corán del siglo XVIII. Es para los viajes. En los descansos, mientras la caravana se detenía para que los camellos bebiesen o para comer, la gente sacaba su libro de bolsillo y rezaba el Corán. Los libros que se guardan en esta antigua casa han sido recopilados a lo largo de siglos de viajes alrededor de África. Cuando alguien veía un libro interesante, contrataban a un escribiente para que lo copiase o si estaba en venta lo compraban. La maison aussi était faite chez lui. On garde la grosse, l'original dans les bambous. Estas cañas de bambú se utilizaban para el transporte de cartas en las caravanas. On donne pour la personne et puis le juge il garde l'original dans un bambou. Ça se conserve très bien. Et aussi c'est utilisé pour transporter les lettres avec la caravane. Esta carta está escrita por una familia que vivía en la ciudad de Ulaimi, en Marruecos, desde el año 1130, en el mes de Isria, equivalente al siglo XVII cristiano. Está dirigida a sus familiares que vivían en Chinguetti y habla sobre los precios de los productos que les envían en la caravana. Está escrita en piel de gacela. En aquella época no había mucho papel y se usaba esta piel para escribir. Es el mes de julio, el tiempo de la Hedna. Mama es hermano de Mahamud y también vive en Chinguetti, donde tiene una tienda y dirige una escuela coránica para niños. En unos días se reunirá con el resto de la familia aquí, en el oasis de Tanusher. De momento, espera con Senapú, su mujer, y con Sidi, su hijo pequeño. Será una gran fiesta y es necesario prepararlo todo, principalmente la cosecha de dátiles. La Hedna es el mejor momento del año. Es el tiempo en que los nómadas abandonan el pastoreo y se refugian en los palmerales para descansar y encontrarse con sus familiares y amigos. Son días de fiesta, de sosiego, de charlas y cánticos hasta el amanecer. Hasta la década de los 80, la familia de Mama y Mahamud era nómada. Fue un tiempo duro. La vida les obligó a buscar otras alternativas. Solo uno de los hermanos, Ali, continuó con la vida nómada. El resto optó por sedentarizarse. Unos se quedaron en Chinguetti, otros se fueron a Nouakchott. Ida, el hermano pequeño de su padre, emigró a Europa, a París. El palmeral de Tanusher ha sido desde hace siglos el lugar de encuentro de la familia. Hoy, el oasis, como la propia familia, está en peligro de extinción. Se lo come lentamente el avance de la arena. Pero ellos no están dispuestos a aceptar la derrota. A las dunas se las combate con diques y a la distancia con una cita en el desierto. En el desierto la vida transcurre sin demasiados sobresaltos. Ali es el hermano mayor de Mahamud y Mama. Él se hizo cargo de los animales cuando el resto de la familia se marchó a la ciudad. Desde el principio estuvieron con él Deida, su mujer, y los hermanos de ella. Todos juntos trabajaron duro para sobrevivir en un medio hostil que se empeñaba en expulsarlos para siempre. Dos terribles sequías diezmaron a los animales, haciendo difícil la supervivencia. Más del 70% de la población mauritana vivía del pastoreo. En 20 años, los nómadas se han visto reducidos a la mitad. Pero resistieron. Y el premio no fue la opulencia, sino la dignidad. Dignidad labrada a golpe de silencio, de jornadas perdidas tras el rastro de una gota de agua.
La dignidad de haber sabido mirar con entereza a los ojos de la muerte y salir indemnes. Fortalecidos, orgullosos de seguir habitando en el desierto. Nuestra madre nos contaba que Dios creó el desierto para disponer de un lugar donde deambular en calma. Llamó al viento del sur, al viento del norte y a todos los vientos y les ordenó que se unieran. Tomó un puñado de la mezcla y así nació el camello, para la gloria de Alá y el provecho del hombre. Le ató a los pies la compasión, le echó a los lomos el botín y a los flancos la riqueza. Le dio el vuelo a las aves y a la cola del camello ató la libertad. El desierto no está hecho solo de arena y silencios. Los nómadas siempre necesitaron ciudades a las que regresar. Puntos de referencia en los que fijar las distancias imposibles. Así fue como nacieron Tombuctú, Agadez, Insala y también Chinguetti. Realidades estables para un mundo en movimiento. Chinguetti es la más santa entre las ciudades santas en el desierto del Sahara. Morir entre sus muros decrépitos es morir un poco menos. El Islam penetró en el Sáhara como ocurre con todo en el desierto, lenta pero implacablemente. Llegó desde la lejana Arabia cargado de verdades absolutas, y en unos años aquel Dios único renació vestido con otros dioses y duendes extranjeros, con fetiches y santones que protegen al hombre en vida y lo guían en la muerte hacia el paraíso de los justos. El dios del desierto es un dios mestizo. En estas fechas, previas a la Jena, me paso el tiempo de un lado para otro ocupado con los preparativos. En unos días llegarán desde Nuakchot el resto de familiares y nos trasladaremos al Palmeral. He venido a casa de Salif para invitarle a nuestra fiesta. Salif es el mejor griot de Chinguetti. Él toca el tidinit, la guitarra tradicional. Los demás se han pasado casi todos a las eléctricas y usan grandes bafles para que se les oiga lo más lejos posible. Por las noches, cuando hay fiesta en algún lugar, ese ruido se escucha desde varios kilómetros. Salif es otra cosa. Él aún conoce las historias de las antiguas leyendas y las músicas de los juegos de Jaima. Las tías de Mahamud, Aisha y Fátima, viven solas desde hace más de una década. Están casadas, pero sus maridos son comerciantes radicados en Nuakchot y regresan a sus casas un par de veces al año. Justo el tiempo para hacerlas un nuevo hijo que conocerán en el siguiente viaje. De esta manera, comparten una prole numerosa que mantienen gracias a la cooperativa de mujeres artesanas. Ellas la pusieron en marcha y hoy da trabajo a 14 mujeres en sus mismas circunstancias. Trabajan principalmente la piel de cordero y la de camello. Mahamud las compra cubiertas para los libros y hay nómadas que encargan cojines u odres para el agua.
El viejo Yeslem es como si fuese de la familia. Trabajó para mi padre durante muchos años. Cuando abandonamos el nomadismo, se instaló en la ciudad donde ha seguido ejerciendo su profesión de toda la vida, la de herrero. Yeslem nunca fue un esclavo. Se le trató como a uno más, y aún hoy la relación con él es la de un abuelo con un nieto. Recuerdo que en las noches se juntaba en la hoguera con mi padre y con Ali, y nos contaban historias de cuando los regibats atacaban la ciudad y todo el mundo corría a esconderse tan lejos como le era posible. Las cosas han cambiado, pero el mundo no es mejor ni peor, sino diferente. Antes el trato era mucho más duro, había menos comida, pero encontrábamos agua fácilmente. El turismo ha traído bastante progreso. Yo no podría vivir solo con los pedidos de la gente de aquí. Los extranjeros me piden cerraduras, llaves, pinzas. Algunos me traen las medidas de la puerta de su casa. Para satisfacer las necesidades de consumo de carne, el matarife de Chinguetti sacrifica 3 o 4 camellos semanales. Con motivo de la Hedna, la población se duplica y matan uno al día. Antes de clavarle el cuchillo en el cuello, se le sitúa en dirección a la Meca. El animal se apaga sin más alboroto y comienza el despiece, que durará cerca de 1 hora. El camello es, como quien dice, un recién llegado al desierto. Antes de las conocidas rutas de las caravanas, en tiempos de los romanos, existían las llamadas rutas de los carros. Estas rutas unían el Mediterráneo con el África subsahariana, pero la travesía se realizaba en carros tirados por caballos. También es cierto que, por aquel entonces, el Sáhara no era tan extenso como ahora y el camino no era tan duro. Con el paulatino avance de las dunas, a los caballos se les hizo imposible el viaje e importaron camellos de Arabia que, rápidamente, pasaron a ser imprescindibles para los hombres del desierto. ¿Qué habría sido del hombre del Sáhara sin el camello? Sin el camello, el desierto sería solo un refugio de alacranes. Nada se desperdicia del camello, tanto en vida como en la muerte. La cabeza, las pezuñas, la cola, todo se come o se utiliza en múltiples usos. La jiba no es un enorme depósito de agua como creíamos de niños, sino una energética masa de grasa que es el verdadero motor del camello. Una buena jiba dobla el precio de un ejemplar y en el mercado es la parte más solicitada. La jiba y el hígado son lo más caro, el resto de vísceras y el vientre lo más barato. El camello es un animal desclasado y solidario, tanto en vida como en la muerte. En vida ha sido vehículo de reyes y cargador al servicio de los esclavos. Una vez en el mercado, se disgrega en manjares para nobles y en proteínas para los menos pudientes. يا منادم تم ننجي اسمع اللي نقول لك تم ننجي وقف لك 600 عندي اللي اخذ دق في التيم ايوه توجه زين مد طيب بالكبده وين يا لكن ايده ودي وصار Mi tío Da,
Y Eselmu, el tercero de mis hermanos, hace bastante tiempo que no vienen por Chinguetti. Eselmu trabaja en Nouakchott como encargado de un proyecto informático y el tío Da emigró a Francia en 1989. Eselmu sí ha regresado alguna vez, pero Da no viene desde que murió nuestra madre. De eso hace más de 5 años. Desde entonces, no nos reunimos para la cena. Mahamud lleva un par de años trabajando en agricultura experimental como alternativa a los tradicionales recursos económicos de Chinguetti. Mantiene un huerto en el Palmeral cercano a la ciudad donde cultiva especies desconocidas en la zona. ¿Qué es lo que tienes aquí? Es una palmera que sembré el año pasado. El ganado suele entrar y se come los dátiles de las ramas más bajas. Por eso he puesto vallas. Además, a la vez entra el aire y no se queda sin sol. Ni nosotros podemos llegar a los dátiles. Claro que no puedes. Ni vosotros, ni los niños que suelen venir por aquí y arrancan los dátiles. La verdad es que has hecho un buen trabajo. Hace 2 años, este terreno solo tenía 3 palmeras grandes, pero muy amenazadas por la arena. Excavé este pozo, compré una máquina, igualé el terreno y puse un dique para que la duna no me lo cubriese. Los demás solo plantan palmeras. Es lo único en lo que creen. Yo tuve la idea de comprar semillas y pequeños árboles frutales que traje de Nouakchott. Todo lo que sembré ha crecido y vive. Quería demostrar al pueblo que se puede vivir sin la palmera. La palmera está muy bien, pero hay otras cosas. Ahora vienen los vecinos a pedirme semillas de arbolitos de limón o de plataneros que dicen son muy buenos contra los mosquitos. En unos años, estos huertos estarán llenos de árboles frutales. La familia de Mahamud pertenece a la cofradía de los Tijaniyya. Las hermandades de fieles organizados en torno a la figura de un hombre santo es una práctica mal vista por el Islam ortodoxo. Fueron los sufís quienes, a partir del siglo XIII, reaccionaron contra el énfasis de la ortodoxia y apostaron por interpretaciones más místicas que estrictas con la ley del libro. Los sufís, con una actitud más abierta, facilitaron el mestizaje entre las creencias islámicas y las anteriores a la llegada del Islam. Desde el siglo XIII, las cofradías y los marabuts, los hombres santos, fueron elementos fundamentales en la expansión del Islam en África Occidental y Chinguetti uno de los pilares para esa expansión. Eselmu y Da forman parte de la cofradía, aunque no vivan en la ciudad. La cofradía es una congregación de fieles a una idea y aun en la distancia forman parte de la hermandad. La Tijaniyya es la más flexible y numerosa de las cofradías mauritanas. Su ritual es simple y las exigencias mínimas. Por eso es tan popular. Aún siguen existiendo en Chinguetti algunas de las antiguas medersas, las escuelas coránicas que hicieron famosa a la ciudad en todo el orbe islámico. Los marabuts se han encargado de mantener viva una tradición milenaria que atrae a los jóvenes desde los rincones más lejanos del país. La medersa es algo más que una escuela, o mejor dicho, es una escuela en el sentido más amplio del término. Es un espacio y un tiempo dedicado a la discusión y al intercambio a partir de la palabra del profeta Mahoma.
Estos muchachos que ahora escuchan al marabut están siendo iniciados en un lenguaje antiguo que sigue tan vigente como el primer día. Hoy quiero que hablemos de los problemas y las ventajas del mundo moderno. Los científicos europeos han descubierto muchas cosas, sobre todo en esta última década. Discutamos cuál es el punto de vista del Corán. El Corán y las enseñanzas del Had Omar o de Hamed al-Tijani son válidas para nuestro tiempo. Aunque parezca que los avances técnicos han traído nuevos problemas, eso no es así. Los problemas siempre han sido los mismos: el egoísmo, la vanidad, el deseo de tener más y más. Estoy de acuerdo. En el Corán encontramos respuesta para todo. No hay más que saber interpretar su significado y adaptarlo a nuestras circunstancias. Dios cuenta en el Corán la historia de unos hombres que se quedaron dormidos en una cueva y que al despertar se dieron cuenta de que habían transcurrido más de 300 años mientras dormían. Ya nada era igual. La forma de gobierno, la gente, las costumbres. ¿No tenéis a veces la sensación de sentiros como esos hombres al salir de la cueva? El marabut no es solo un maestro, sino un guía espiritual. Antiguamente fueron depositarios de un poder moral que les permitía influir en las decisiones de los jefes de las tribus. En la actualidad, ese poder se ha diluido ante las altas esferas, aunque no entre el resto de la población que acude a ellos para recibir consejos o en petición de algún amuleto que ahuyente el mal de ojo. En Chinguetti tenemos una televisión para toda la ciudad. Eselmu Ida no la conocen porque la pusieron hace poco en el centro cultural. A mí me gusta venir a ver los partidos de fútbol de la Champions League. Y cuando no hay fútbol, vemos alguna película. Sería iluso afirmar que los nómadas habitan en una burbuja del tiempo. A pesar del aspecto apacible y embriagador del campamento, son muchas las cosas que han cambiado en las últimas décadas. Quizá demasiadas y demasiado deprisa. El nomadismo en Mauritania, como en el resto del mundo, es una forma de vida en extinción que da hoy sus últimas bocanadas en favor de la vida urbana. En el Sahel, las causas principales para la desaparición de los nómadas son la desecación de los pozos, la desconfianza hacia los hombres que no respetan las fronteras y la llamada de la ciudad. Ali y su familia resisten como auténticos gladiadores de la supervivencia. Todo lo que significa algo para nosotros está aquí, en el campo. Yo también probé la vida en la ciudad. Compré una máquina de moler trigo y trabajé duro, pero no tuve más remedio que volver. No me adaptaba al humo de los coches ni a las prisas. Todo el mundo quería el trigo a la vez y yo solo tenía una máquina. Para mí no deseo otra vida que esta. Pero mis hijos prefieren estudiar. Lo que ganamos mi esposa y yo con la venta de animales se dedica a pagar sus estudios. Los mayores viven en Nouakchott y solo vienen en época de vacaciones para no olvidarse de nosotros.
Mi sueño es que llueva durante días y días hasta que la tierra sea un inmenso prado verde y nuestros hijos regresen para vivir siempre con nosotros. Sueño con eso todos los días. Aquí la vida es dura, pero a Ali y a mí no nos gusta la ciudad. Yo prefiero estar cerca de los animales. A pesar de las dificultades, todavía hay leche y comida suficiente como para vivir sin pasar hambre. Tenemos todo lo que podemos necesitar, aunque sin lujos. De vez en cuando nos acercamos a Chinguetti, vendemos algunos animales y compramos las cosas que nos hacen falta. Sal, cuerdas, té. Ali y Deida se reparten el trabajo diario de forma equitativa, sin más conflictos que los de cualquier pareja con más de 30 años a sus espaldas. En las 2 últimas décadas, 500.000 nómadas, una cuarta parte de la población del país, ha cambiado el desierto por una chabola a las afueras de Nuakchot o Nuadhibou, y 600.000 personas abandonaron el país. No son muchas las visitas que recibimos. Los otros campamentos están lejos y solo de vez en cuando se animan los vecinos a venir. Pero hay uno que no falta nunca a su cita. Es Ahmed. Mi radio es la única en varios kilómetros a la redonda que tiene potencia para captar emisoras de Europa. Y Ahmed se acerca a diario para escuchar las noticias de Radio Francia. Tiene un hermano que emigró a Marsella hace 3 años. Dice que escuchando esa emisora se siente más cerca de él. Solo piensa en seguir sus pasos. A mí no me importa hacerle ese favor. De hecho, yo también me he aficionado a escucharla, y cuando no está Ahmed, suelo sintonizarla igualmente. Ni él ni yo hablamos francés, pero se ha hecho una costumbre. El mes de julio es el último de los meses secos del año. La lluvia se acerca y seguramente en unas semanas empezará a crecer la hierba. No hasta el punto de hacer realidad los sueños de Deida, ese sueño de inmensos prados verdes que hagan regresar a sus hijos. Pero sí lo suficiente como para mantener viva la esperanza de que esta frontera del desierto con el Sahel siga permitiendo la presencia de los nómadas. Como el resto de la familia, Ali y Deida acudirán a la cita en el palmeral. El pasto de verano está agotado y es necesario trasladar el campamento hacia una zona en la que puedan alimentarse hasta la llegada de las lluvias. Los camellos no necesitan mucha agua, pero las cabras sí, y solo hacia el sur, en dirección a las zonas húmedas, es posible acceder a la hierba fresca.
Hace tiempo que no veo a mis hermanos. Recuerdo a menudo aquellos años en que nos juntábamos para la Hedna más de 100 personas. Llegaba la gente al palmeral desde lugares que nunca había oído nombrar. Eran tíos y primos con los que solo nos juntábamos para la Hedna y esperábamos ese momento con ansiedad. En las noches, nuestros padres se quedaban charlando y cantando hasta muy tarde. Mis primos, mis hermanos y yo nos alejábamos del palmeral caminando durante muchísimo tiempo, hasta que las jaimas eran como pequeñas luciérnagas y los cánticos se oían entrecortados. Luego, todos se fueron marchando poco a poco y no volvimos a reunirnos. No he ido a la escuela, pero me gusta fijarme en las cosas que oigo. Tengo grabada en la memoria una frase que me leyó un extranjero. Decía que caminar es, de por sí, un movimiento animador. La cabeza se hace tan vivaz como las piernas. Quien camina deja libre su fantasía, su imaginación, y suelta las riendas al pensamiento. Quien así camina no tiene ya posesión alguna. Las posesiones fuerzan al sedentarismo. Hay que quedarse donde se está, en el desierto. Como nada nos pertenece todo. El oasis de Tanusher se encuentra a unas 2 horas de Chinguetti. El camino es malo y durante algunos años estuvo minado como consecuencia de los enfrentamientos entre el gobierno mauritano y el Frente Polisario. Hasta finales del siglo XIX, el Sáhara Occidental estaba habitado por grupos tribales de nómadas saharauis que no ejercían sobre el territorio un poder centralizado. Con el final de la era colonial, en la segunda mitad del siglo XX, se hicieron repartimientos y se creó Mauritania, un nuevo estado al sur de Marruecos. Para la familia, la Hedna es la mejor época del año. Los dátiles ya están maduros y esa es la excusa perfecta para que no se abandonen al descanso. Cosechar dátiles no es un gran negocio en el oasis de Tanusher. De hecho, nadie los recoge con la idea de venderlos, sino con la única intención de consumirlos a lo largo de este mes. Y si acaso, secar una parte para poder comerlos el resto del año. Durante los días de la Hedna, todo se desarrolla con una gran calma. Y con una cierta rutina también. Cada mañana se levantan al amanecer y antes de que el sol esté tan alto que sea imposible caminar al descubierto, vienen a recoger los dátiles. Según pasan los días, es más difícil encontrar palmeras repletas. Qué placer pelar un dátil maduro y dejar que el azúcar de su pulpa se derrame por el paladar. No todos los dátiles son iguales. Hay distintas calidades, más de 100 tipos con aspectos y sabores diferentes. Muy pocas palmeras pueden ofrecer los dátiles más jugosos, y a las que los dan se las cuida como si fueran uno más de la familia. A una palmera fértil hay que tratarla bien todo el año y evitar que la arena se la vaya comiendo. Es una inversión. Hay gente que paga mucho dinero por los palmerales productivos. Antes, solo los nómadas venían a estos lugares. Ahora se han convertido en el capricho de quienes hacen dinero en la ciudad. En cuanto les sale bien un negocio, se compran una manada de camellos y un palmeral. El desierto avanza. Este oasis que hace unos años se extendía el doble de sus límites actuales, dentro de poco probablemente no existirá. Cuando Saint-Exupéry decía que el reino del hombre es interior, como el desierto, que no está hecho de arena ni de tuaregs embozados, debía referirse al desierto invisible, a ese que es tan real como el otro y solo algunos pueden percibir. Pero el desierto real, el que puede pesarse y medirse, sí está hecho de arena y beduinos embozados. Son los mismos hombres que un día se despojaron del pañuelo para huir a la ciudad. Estas dunas nos están amenazando. Hace 20 años estaban lejísimos y ahora
Cada año avanzan más de 2 metros en dirección a las palmeras. En estos 20 últimos años han crecido alrededor de 40 metros por todos los lados. Cuando la arena llegue hasta las palmeras, será imposible que sigan dando fruto. En algunos de los árboles, su tronco se queda tan liso que es imposible subir. El tronco se va poniendo más delgado poco a poco, hasta que termina por caerse. Estamos obligados por estas dunas a cubrir muy bien las raíces para que las palmeras tengan más años de vida. Si esto sigue así, en 15 años, aquí ya no habrá ninguna palmera ni nadie que las cuide. Aunque mi verdadera ocupación es la del comercio, dedico gran parte de mi tiempo a la escuela coránica. En Chinguetti doy clases a muchachos de todas las edades, pero aquí, en Tanuser, solo tengo una choza de paja donde, cada tarde, trabajo con los niños más pequeños. A los chicos de hoy no les gusta demasiado estudiar. Les interesa más jugar. Son distintos a nosotros. Hoy todo es distinto. Sigali es la persona que se encarga del palmeral durante todo el año. Ha sido esclavo y hoy es un hombre libre que no conoce el mundo más allá de Chinguetti. En Mauritania, la esclavitud fue abolida por primera vez por los franceses en 1905. Más tarde, en 1960, el primer gobierno independiente volvió a hacerlo y una vez más se declaró ilegal en la década de los 80. Las continuas aboliciones no parecen haber acabado realmente con el problema. Según Amnistía Internacional y otras organizaciones pro derechos humanos, en Mauritania hay actualmente cerca de 100.000 esclavos. Hombres que pertenecen a otro y no reciben por su trabajo ninguna remuneración. Sigali fue liberado con la última abolición. La esclavitud ha sido una constante en la historia de este territorio. Era parte de los botines de guerra en los conflictos entre etnias o tribus rivales. Lo fue durante la época de la penetración islámica y también en los años de la colonia. Esos tiempos pasaron, pero la esclavitud continuó. Después de tanto tiempo de ausencias, los hombres de la familia se reúnen a comer y contarse sus vidas. Da les habla de París, de su trabajo, de lo deprisa que viven los europeos. Él está bien, pero a veces le invade la nostalgia. Es todo tan diferente. Mahamoud es feliz con su vida. El albergue para turistas, la biblioteca, pero sobre todo el descubrimiento de Internet a través de su ordenador han colmado todas sus aspiraciones. Desde Chinguetti se siente cerca de todo el mundo. Eselmu también está contento con sus actividades. Piensa que Nuakchot crece deprisa y pronto será una ciudad moderna y llena de futuro para que los niños mauritanos no sean diferentes a otros niños del mundo. Mama asiente y también cree que sus hijos tendrán una vida mejor. Y Ali tiene la esperanza de no ser el último nómada y que la vida no esté solo en las ciudades y que las nuevas generaciones sigan apreciando la belleza del desierto. En esta época, las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados. A las horas de máximo calor no hay más remedio que refugiarse en el interior de las jaimas. Se bebe té, mucho té, y se juega a las cartas. Juegan hombres y mujeres, y las partidas se desarrollan una tras otra entre risas y el pago de deudas contraídas durante el juego.
No son deudas económicas, sino castigos como ponerse cojines en la cabeza intentando que no se caigan. Si se caen, se paga otra prenda extra. Otros castigos consisten en soplar cartas con la obligación de volverlas boca arriba. Con semejante calor, soplar enérgicamente es casi una tortura. En ocasiones se obliga a los perdedores a salir y dar vueltas en torno a la tienda o se les pinta la cara con carbón. Mama no puede jugar a las cartas. Estuvo en la Meca hace poco y tiene prohibido participar en cualquier juego de azar. Mira, da consejos y ríe con los castigos de los que pierden, pero no juega. Este, sin embargo, es un juego reservado a las mujeres. Se hacen unos agujeros en la arena y mediante combinaciones numéricas, las más diestras y ágiles mentalmente consiguen vencer a su contrincante. Otro de los entretenimientos de los hombres en los días de la Hedna es el tiro al blanco. Más que un deporte, es un acto de reconocimiento en el pasado. Los hombres del desierto han necesitado ser buenos guerreros. El desierto ha crecido como una selva de arena. Un escenario imponente para una representación radical de la muerte y la vida. De ese pasado guerrero, los hombres del desierto guardan una particular fascinación por las armas. Les gusta el olor de la pólvora, el sonido metálico del gatillo y, sobre todo, la competición y el peligro. En estos días de abandono y autocomplacencia, las mujeres aprovechan para tatuarse la piel con henna. Hay artesanas especializadas en el trabajo con esta planta que deja en la piel un tinte marrón que, con el paso de los días, irá tomando un tono rojizo. El dibujo permanecerá en el pie de Senapú durante varias semanas. De las hojas de la henna, machacadas y mezcladas con agua, se obtiene una pasta que sirve para adornar el cuerpo y también para asear y teñir el pelo. Este es el salón de belleza de las mujeres del desierto. Un tatuado con henna puede durar todo el día. Depende de la dificultad del dibujo y de la destreza de la artesana. No han variado demasiado los modelos ornamentales a lo largo de los siglos. Las mismas formas geométricas que aún se pintan en las fachadas de las casas de Balata o en los muros de Marrakech o la Alhambra. Dios mío, que yo viva para ver el agua de la lluvia volviendo a caer sobre la tierra. Y los rebaños cruzar los valles, pastar en ellos y descansar a hitos. Y oír a los hombres que acompañan, cantando las notas del violín.
Las noches de la Hedna son largas. La poesía, la música, se apoderan del palmeral y el sonido del tidinit llega hasta las dunas más altas. Al lugar donde Ali y sus primos se marchaban de jóvenes para observar el campamento en la lejanía y escuchar la música como un rumor que acaricia desde la distancia. Las fiestas nocturnas son una excusa para la ambigüedad. Las letras de las canciones evocan amores imposibles y grandes epopeyas de héroes legendarios. Son cantos religiosos y profanos, cantos de combate, de juegos, de nostalgias por el tiempo perdido. Es una música que parece árabe, pero es más negra que árabe. Si acaso, parece tener cierta conexión con las cancioncillas del Nilo egipcio. Es, como todo en la frontera de Sahel, una música mestiza, nacida del constante ir y venir en siglos de caminos que se cruzan. Han pasado muchos años. Para nosotros, este encuentro es una cura contra el olvido. Desde que murió nuestra madre, es como si el tiempo hubiese pasado más deprisa. Ella nos mantenía unidos, y aunque nos fuésemos, siempre existía un hilo umbilical que nos obligaba a regresar. Solo había que seguir esa cuerda invisible, pero aquí nos encontramos de nuevo, juntos para recordarla y honrar su memoria. Cuánto me alegro de estar con ellos. Ellas esperan, como la tierra, como el desierto. Parecen inmóviles, eternamente expectantes. Ellas son lo que permanece, la consistencia en un mundo que se derrama a bocanadas de abandono. La madre de Mahamud, de Ali, de Mama y de Eselmu ya no está. Pero el desierto es una madre inmensa, una paridora eterna de hombres con ojos de distancia. En el desierto siempre habrá una madre para seguir amamantando a la vida.